como a la expectativa de qué es lo que va a suceder en los próximos meses, semanas o días, según algunos. Y en ese sentido, el Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, especialmente su Departamento de Filosofía Social Contemporánea, del cual soy jefe, y el Departamento de Filosofía e Historia, que dirige la profesora Maribel Cenero, que nos está ayudando con la filmación. Creemos que es importante discutir algunos temas sobre la realidad nacional, especialmente en este momento, que pareciera que estamos en un cambio de régimen, en una situación tan difícil. Entonces, en nombre de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Filosofía, le damos la bienvenida y vamos a iniciar la discusión. Me gustaría, antes de darle la palabra al doctor Rubén Ortiz, que va a hacer una presentación muy breve de todos los ponentes, decirles que esto es un grupo de investigación que tiene muchos años. Dentro del público hay gente que viene participando desde hace mucho tiempo en estas reuniones. Y para nosotros es importante porque hemos hecho, este es el sexto conversatorio que hacemos este año, que apenas estamos en el mes de junio, el séptimo, perdón, porque tuvimos uno el lunes pasado. Y ha sido bastante exitosa la participación, la gente ha quedado muy contenta, no por las soluciones, sino porque es una forma de drenar las angustias. Además del doctor Fernández, nos va a acompañar el profesor Ricardo Marcano, miembro de este grupo, ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Le voy a pedir permiso al doctor Fernández para dar una información de un CD que le acabamos de regalar. Este es un CD que es el libro de Maquiavelo, el evento que hicimos en el año 2013, se cumplieron los 500 años del Príncipe. Ya fue editado por la gente de Banesco y por nosotros, y pronto vendrá el bautizo, ya los invitaremos en su debida oportunidad. El profesor Marcano, con mi persona, estuvimos organizando ese evento y bueno, participaron distintos ponentes. Pronto vamos a disponer de los CD para regalarlos. Nos acompaña también el profesor Juan Plaja, profesor de Economía, que tiene una dilatada experiencia en el terreno de la economía y se está incorporando también a nuestro grupo. Y finalmente, el doctor Luis José Uzcategui, que es psiquiatra, especialista en el tema de la locura, y ustedes comprenderán muy fácilmente por qué está aquí. Tenemos 17 años socavando la psique del venezolano, o tienen algunos 17 años socavando la psique del venezolano, y qué mejor que su presencia. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente la directora del instituto, la profesora Nancy Nuño, el doctor Guadalberto Rodríguez, presidente de la Sociedad Psiquiátrica de Venezuela. Nos estamos apoyando en los psiquiatras. Aquí en la universidad necesitamos unos cuantos, empezando por nuestras autoridades, enloquecieron todos. Ni hablar de nuestro decano. Tiene 3 años jubilado y siguen quitados en el poder. Bueno, está la profesora Elsie Jiménez, que dirige el doctorado de Humanidades, que está coordinando un grupo junto con el profesor Bernardino Herrera para el rescate de la institución universitaria. Ahí estamos algunos profesores tratando de concretar eso, también hablando de bueno, vamos a conversar sobre estos temas. Sin más, le doy la palabra al doctor Ortiz para que haga la presentación del currículum de los ponentes, y luego el doctor Fernández tendrá hasta 30 minutos para disertar sobre el tema de los escenarios políticos, y el resto de los invitados que mencioné tendrán entre 8 y 10 minutos para hacer una exposición sobre los temas pertinentes. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, muy complacido de estar aquí, sobre todo de ver cómo se materializa este encuentro de la academia con la política real. Como primer ponente e invitado especial tendremos al doctor Eduardo Fernández, presidente del Centro Internacional de Información Política y Políticas Públicas, IFEDEC, abogado con mención cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Desarrollo Económico del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, máster en Ciencias Políticas graduado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos de América, miembro del Consejo Superior del Instituto de Altos Estudios de Administración, IESA, miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana de Caracas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, diputado al Congreso de la República,
secretario general del Partido Social Cristiano COPEI, candidato a la presidencia de la República en 1988, presidente del Centro Internacional de Formación y Políticas Públicas y FEDEC, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de Montevideo. Después tendremos al doctor Luis José Uzcategui, que me dijo que era antropólogo y psiquiatra. Posteriormente el doctor Juan Plaja, economista, profesor de la UCB en la Escuela de Economía, representante profesoral y gremial destacado. Finalmente el profesor Ricardo Marcano Vera, sociólogo de la Universidad Católica, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar en 1995, actualmente doctorando en Gerencia de la UCB, profesor de Teoría Política de la Escuela de Sociología de la UCB, profesor de Teoría de la Organización Burocrática en la Escuela de Ciencias y en la especialidad de Sociología. Sí. Bueno, ya vamos a comenzar solo un error involuntario, en eso que llaman la diplomacia universitaria. Nos acompaña también el profesor Víctor Lago, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ese error se me perdona porque somos primos y bueno, uno lo ve como familia, no como autoridad. Bueno, bienvenido, tiene la palabra el doctor Fernando. Un profesor en la Facultad de Derecho, cuando yo estudié abogacía, me recomendó que para hablar, en primer lugar lo hiciera de pie para que me vieran. En segundo lugar, hablara recio para que me oyeran. Y finalmente que hablara breve para que me lo agradecieran. Entonces voy a ver si logro decirles los temas. Este tema de la crisis venezolana se puede tratar en muchas horas de conversación, pero intentaré decirlo de la manera más sintética posible. Escenarios. Pareciera que siempre debe haber por lo menos dos o más. Yo creo que hay uno solo posible, porque están dados todos los elementos necesarios para que se produzca el escenario del cambio. Tiene que haber un cambio en Venezuela. Y pareciera que se están dando todas las condiciones necesarias para que se produzca el cambio. ¿Qué características va a tener ese cambio? Nosotros hemos hecho, por nosotros quiero decir, un instituto de estudios políticos que se llama Instituto de Formación e Instituto de Promoción de Políticas Públicas, IFEDEC, creado hace más de 50 años por un gran estadista venezolano llamado Aristides Galvani, se llama IFEDEC. Y ahí hemos hecho un análisis de la situación y yo se los traje por escrito, de tal manera que lo voy a dejar aquí con los promotores, con Miguel Eduardo, perdón, y con Eduardo, aquí no hay Eduardo Mal. El tema es que en Venezuela estamos sufriendo, contemplando, observando, padeciendo algo que nosotros hemos llamado la pentacrisis, una crisis que tiene por lo menos 5 lados. Es una crisis multifacética, pero yo me voy a referir simplemente a los 5 aspectos que a juicio nuestro son los más neurálgicos, los más importantes. Primero, la crisis política. ¿Por qué hay una crisis política? 2 razones nada más de muchas que podría citar menciono. En primer lugar, el colapso de la arquitectura institucional del Estado venezolano. Simplemente el Estado no funciona. El viejo y sabio Montesquieu nos dijo que el poder se distribuía en 3 ramas fundamentales: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En Venezuela no hay rama ejecutiva, la rama ejecutiva no funciona. Si funcionara la rama ejecutiva no tendríamos tanta delincuencia, tantos crímenes, tanta inseguridad, tanta inflación. Es evidente que el gobierno no funciona. Pero además, el poder legislativo tampoco funciona. Durante los últimos 15 o 16 años, el poder legislativo fue incondicional de la rama ejecutiva
dejaba de cumplir su función de legislar. Las únicas leyes que aprobaba eran unas leyes en donde se delegaba el poder legislativo, el poder de legislar en el Ejecutivo, por tanto el legislativo no funcionaba. Y recientemente, a partir de diciembre, se produjo una nueva composición de la rama legislativa del poder público, pero se ha hecho una gestión para que el Ejecutivo se alíe con el Judicial a fin de evitar que el Legislativo funcione, de modo que seguimos con un entrabamiento de la rama legislativa del poder público. Y el Poder Judicial ha estado absolutamente subordinado a los dictados del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tenemos administración de justicia imparcial, independiente, autónoma, que merezca la confianza de los ciudadanos. De modo que podríamos agregar el poder electoral, el poder contralor, el poder moral, que llaman todas esas ramas adicionales que inventó la revolución, y la sensación que uno tiene es que ninguna de las ramas del poder público funciona. Hay un colapso de la arquitectura institucional del Estado Nacional, del Estado venezolano. Pero además, otro de los síntomas de la crisis es que estamos en un país donde no existe diálogo y donde el diálogo es una novedad. Es curiosísimo que la gente diga: yo soy partidario del diálogo. Lo normal en una democracia, en un país civilizado, es que haya diálogo. La alternativa del diálogo es la violencia, la confrontación, que puede empezar siendo verbal, pero que al final termina siendo física. Y no hay diálogo en las instituciones en donde tendría que producirse el diálogo, como por ejemplo es el Parlamento. Por definición es el sitio donde se parlamenta. Hay un artículo muy bonito de la Constitución Nacional Venezolana, el artículo 136, de la actual Constitución, que por cierto tuvieron el buen juicio de copiarlo verbatim de un artículo que no me acuerdo cuál es el número, de la Constitución de 1961, que dice: los órganos a quienes corresponde el ejercicio del poder público son autónomos e independientes, pero deben colaborar entre sí para atender los asuntos de alto interés nacional. Eso desgraciadamente en Venezuela no se ha dado, el diálogo. El diálogo debería ser el medio ambiente, el hábitat donde prospere cualquier sociedad civilizada. Crisis política. Paso inmediatamente a la crisis económica. El segundo lado de la crisis es la crisis económica. La más grande inflación del mundo. La destrucción por razones ideológicas del aparato productivo interno, que ha sido de una manera deliberada y sistemática pulverizado. Una dependencia patológica de un solo producto, que es el petróleo, el producto de exportación. Cuando subieron los precios del petróleo en los mercados internacionales, se pudo disimular la grave crisis de la economía venezolana como consecuencia de la destrucción del aparato productivo, porque había dinero suficiente para importar del exterior todo lo que necesitábamos para atender las cuestiones fundamentales, suplir los bienes y servicios que demandaba la sociedad. La economía venezolana tiene una patología que viene desde hace muchos años, no la inventó el actual régimen, que es el modelo rentista petrolero, es decir, vivir de la renta producida por un solo producto, un producto de extracción, sin que hayamos tenido éxito en los 50, 60, 70 años de la experiencia petrolera en diversificar la economía. Algo se había avanzado, pero llegó el actual régimen y significó un retroceso a la época en que no teníamos otra cosa que petróleo e importaciones. Tanto que más del 95% de las divisas que percibe el país provienen de un solo producto, que es el petróleo. Crisis económica. Crisis social. Crecimiento de la pobreza. Hoy en Venezuela tenemos un número de ciudadanos viviendo en situación de pobreza mayor que en cualquiera de los decenios, de las décadas anteriores. El problema de la pobreza, la clase media está desapareciendo, se está convirtiendo en
clases afectadas por el tema de la pobreza, los programas sociales que implementó el actual gobierno sirvieron para aliviar o amortiguar la situación de la pobreza por un determinado periodo, mientras los precios del petróleo estuvieron elevados. Pero una vez que bajaron los precios del petróleo, se ha puesto en evidencia que no se atacaron las raíces, las causas de la pobreza, sino que se atacaron los efectos. O sea, se repartieron unos cuantos recursos de los ingresos fiscales excedentarios que percibió el Estado, pero no se atacó el problema de fondo, que tiene mucho que ver con el tema de la educación. Yo sostengo desde hace muchos años que la solución del problema de la pobreza pasa por una revolución educativa. El tema es educar a los pobres para que dejen de ser pobres y dar educación de calidad a los sectores más pobres de la población. Al mismo tiempo, promover crecimiento económico y desarrollo económico para que pueda haber oportunidades de trabajo que no servirían para nada si los sectores más pobres no se han calificado, no se han formado para el trabajo, no se han preparado para poder asumir los empleos modernos, productivos, bien remunerados, que generaría un desarrollo económico armónico. Hay otros dos aspectos adicionales. Hay una crisis cultural. El país ha crecido durante las últimas 7 décadas en la cultura del rentismo, en la cultura del estatismo, del populismo, de la dependencia de los favores del Estado. El Estado manejado por los adecos o los popeyanos o la dictadura de Pérez Jiménez o el chavismo, dispensador de favores, y una de las tareas más difíciles va a ser sustituir la cultura del rentismo por una cultura de la producción, de la productividad, de la responsabilidad, de la solidaridad, de la eficiencia, y de asumir los ciudadanos individualmente considerados o colectivamente o socialmente agrupados el protagonismo del desarrollo nacional y no estar esperándolo todo de la mano benevolente del Estado. Este es un cambio demasiado importante, un cambio que afecta a toda la sociedad en todos los estratos sociales, porque todos los estratos sociales hemos crecido en la cultura del estatismo, del populismo, del rentismo, y esa cultura hay que sustituirla, entre otras cosas, porque yo sospecho que estamos en vísperas de la sustitución de la cultura del petróleo y de la dependencia del petróleo por algo distinto. Es decir, el petróleo creo que va a seguir siendo por unos años un elemento muy importante, pero no va a volver a tener la importancia que tuvo en el pasado, y va a tener necesariamente que ser sustituido por una economía diversificada, donde los venezolanos vamos a tener que producir muchas más cosas que petróleo, y vamos a tener que aprender a hacer muchas más cosas que simplemente esperar la parte de la renta que el Estado nos pueda conceder en la explotación de ese único producto de importancia estratégica económica. Cuidado si la civilización está en vísperas de la civilización post-petrolera. Recuerdo una frase que seguramente muchos de los aquí conocen, que se le atribuye al señor Yamania, que es el famoso ministro de petróleo de Arabia Saudita, que decía: la era de la piedra no terminó porque se hubieran acabado las piedras. La era del petróleo va a terminar, y no necesariamente porque haya acabado el petróleo. Muchos venezolanos del gobierno y también gente ajena al gobierno se llenan mucho la boca diciendo: Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras que hay en el mundo. En primer lugar, no se precisa que la calidad del petróleo que tenemos nosotros no es, por cierto, la mejor, pero además ese petróleo, no quiero ser pesimista, pero cuidado, se queda allá, porque van a aparecer en la humanidad
fuentes, y están apareciendo fuentes sustitutivas del petróleo, incluso hasta para sustituir la gasolina de los automóviles que van a empezar a funcionar eléctricamente, y esto tiene que ver con la crisis cultural. Viene una revolución tecnológica muy grande, y los países que tienen futuro son los países que logren ganar la batalla de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la informática, de las humanidades. Es decir, tenemos que ocuparnos del tema de la educación. Nos preciamos de tener las más grandes reservas de petróleo, pero no tenemos ninguna universidad venezolana inscrita en la lista de las mejores universidades, no digo yo del mundo, ni siquiera del hemisferio occidental, de América Latina. Me encantaría que figurara cualquiera de nuestras universidades, especialmente la rectora de todas nuestras universidades, que es la Universidad Central de Venezuela, como una de las universidades de más prestigio en el mundo, y otras universidades, pero el tema es que debemos ganar esa batalla. Finalmente, para terminar el Pentágono, con la pentacrisis, hay una terrible crisis moral, que la cito en quinto lugar, pero cuidado si merece ser citada en primer lugar. Una crisis de valores, una crisis de ciudadanía. Hablábamos hace un rato del problema de que no tenemos ciudadanos sino pobladores. ¿Quién era el que decía esto? Uno del Cogollo. El psiquiatra. Ajá. Pobladores, no tenemos ciudadanos. Y yo, por cierto, desde muy temprano en mi vida intenté enseñar a mis alumnos moral y cívica. Y aquí tengo un distinguido profesor universitario que, a pesar de que es mayor que yo, fue alumno mío, Ignacio Ábalos, que fue discípulo mío en moral y cívica. Por eso es tan buen ciudadano. Él no se ha dado cuenta de que es por esa educación primaria. Pero bueno, lo cierto es que teníamos una crisis moral. De la crisis moral podríamos hablar muy largo. Voy a hablar nada más que 2 puntos, porque yo tengo interés en no ser largo, no solamente para que me lo agradezcan, sino porque me parece que la parte más importante de este conversatorio es la conversación. De modo que me interesa mucho oír a los otros ponentes y la participación de todos ustedes. La crisis moral yo la tipifico en dos aspectos. La violación del más sagrado de los derechos humanos. ¿Cuál es el más sagrado de los derechos humanos? El derecho a la vida. Bueno, en Venezuela no se respeta el derecho a la vida. Es decir, hay un ambiente de irrespeto sistemático, colectivo, generalizado al derecho a la vida. Ya no solamente es que matan gente con una frecuencia inusitada, sino la manera como se mata a la gente. De modo que ese es uno de los derechos fundamentales. Otro derecho fundamental, que por supuesto tiene menos jerarquía que el primero que he mencionado, es el derecho a la propiedad. Y tampoco se respeta el derecho a la propiedad. ¿Cuántos robos, cuántos asaltos, cuántos atracos, cuántos secuestros, cuánta violación al derecho a la propiedad? Y el otro elemento que utilizo para tipificar la crisis moral es la gigantesca corrupción que existe. Corrupción hemos tenido siempre. Hay que ver los decretos de Simón Bolívar tratando de combatir la corrupción en la época de la República, cuando esta pobre República no tenía mayores recursos y sin embargo tenía mayor corrupción. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años no tiene precedentes, es una cosa absolutamente descomunal, y eso tiene que ver con la formación moral del país, tiene que ver con la legislación. ¿Por qué en los países escandinavos no hay corrupción? En primer lugar, porque es muy difícil robarse algo. En Venezuela, por el contrario, es muy fácil. Es decir, lo difícil es no robarse. Con los sistemas de control de cambios y todas esas cosas, pues mire, todo está servido para que unos cuantos vivos se apropien de los recursos que el país necesita para su desarrollo. Entonces, es una situación escandalosa la que ha estado planteada con el tema de la crisis moral. Concluyo esta presentación, después de haber hablado de los elementos básicos, apuntando algunos criterios
sobre cómo se resuelve la crisis. En primer lugar, cómo se resuelve el aspecto político de la crisis. Hay que fortalecer las instituciones. Entonces, un trabajo que tenemos todos los venezolanos, porque una cosa buena que ha producido estos años de crisis, a un precio, por cierto, demasiado elevado, es que hemos tomado mucha más conciencia política, hemos tomado mucha más conciencia de nuestra responsabilidad política como ciudadanos, todos los venezolanos. Estamos en este momento mucho más despiertos. Por ejemplo, lo que está pasando con el referéndum revocatorio demuestra que hay mucha más conciencia política de la que nunca antes hubo. Pero tenemos que trabajar por construir una arquitectura institucional sólida, moderna, democrática, donde prevalezca el Estado de Derecho, donde prevalezca la confianza porque se respetan las reglas del juego, donde haya un poder ejecutivo que gobierne, un poder legislativo que legisle y que controle la marcha de la administración, un poder judicial que administre justicia, que merezca la confianza de todos los ciudadanos, un poder electoral que merezca la confianza de los ciudadanos porque procede de acuerdo con la ley y respeta la voluntad del pueblo. Entonces, una de las asignaturas pendientes que tenemos, a la cual tenemos que dedicarle mucha atención, es a la arquitectura institucional del Estado democrático. También un tema que es muy importante, la descentralización. La tradición venezolana es una tradición de centralismo exagerado, y el Estado democrático moderno debe ser un Estado en el cual el poder sea compartido por una instancia central nacional, pero instancias regionales e instancias de gobierno local. Se dieron algunos pasos importantes a finales de la década de los años 80 del siglo pasado, muy poco, muy tímidos, muy tarde, pero ese proceso fue revertido en los últimos lustros y hemos regresado a las formas más extremas del centralismo. Cambio político. Otra cosa que tenemos que sembrar en la vida venezolana es la tolerancia, la disposición al diálogo, el respeto a la opinión ajena, la convicción de que no hay verdades reveladas que se impongan sobre todos los demás criterios, sino que hay que dialogar con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicalistas, con la academia, con las universidades, con la iglesia, con las iglesias, con los partidos políticos. La reforma institucional, por cierto, supone el fortalecimiento de instituciones político-partidistas. Los partidos en el mundo entero están en crisis, en Venezuela particularmente muy acentuadamente están en crisis, desde hace más de 3 lustros. Hay 2 grandes fuerzas políticas en Venezuela, una que quiere que el gobierno se mantenga y otra que quiere cambiar al gobierno. La que quiere que el gobierno se mantenga, en las mejores encuestas de esa fuerza, tiene alrededor de 20, algunas veces 25%, pero tiene 75-80% en contra. Los partidos individualmente considerados, en todas las investigaciones de opinión pública que yo he consultado, están en unos niveles muy bajos. Hay una fuerza que quiere que el gobierno siga y hay una enorme cantidad de venezolanos que queremos que el gobierno cambie. Esas son las 2 grandes fuerzas políticas, pero el país necesita partidos políticos que tengan un mensaje claro, que interprete los anhelos, las necesidades de los ciudadanos, que tenga buena organización y que tengan respuestas a los problemas contemporáneos. Eso es lo político. En lo económico, es complejo lo que hay que hacer en lo económico. Yo creo que tenemos que resolver los problemas más apremiantes. Y de los muchos problemas económicos que tenemos, yo me atrevería a singularizar 2. La inflación y el desabastecimiento. Creo que son los más urgentes. Tienen que ver con la comida que la gente se va a comer mañana. Tienen que ver con el drama del hambre. Y equilibrar los datos económicos, los datos macroeconómicos, el equilibrio fiscal, el equilibrio cambiario, los ajustes que hay que hacer, suponen un costo político y social muy elevado.
Y suponen, creo yo no soy economista y respeto mucho lo que digan los economistas, pero yo creo que Venezuela va a necesitar financiamiento externo para poder contar con los 40, 50 mil millones de dólares que se necesitan para resolver los problemas de mañana, porque uno de los escenarios es la conmoción social. Y cuando se crea una conmoción social en un país cuyas instituciones están en crisis, hay una sola institución que puede restablecer el orden. Y esa institución no está diseñada para gobernar, a pesar de que cualquiera me diría, pero bueno, tiene 17 años gobernando. Yo incluso lo corregiría y diría, no, tiene 200 años gobernando. Pero es la institución que puede restablecer el orden, y eso significaría salir de un escenario muy malo para otro escenario que yo no me atrevo a decir si es peor, pero en todo caso también muy malo, que es un gobierno de fuerza. Porque además ahora las circunstancias internacionales son mucho más complicadas para que un gobierno de fuerza pueda prevalecer ni siquiera un breve periodo. Ahora, es indispensable un esfuerzo de diálogo que permita hacer un gobierno muy fuerte. El actual gobierno es un gobierno sumamente débil. Quiero decirles que una de mis angustias es que no veo fácil construir una alternativa. No veo fácil que se pueda construir un gobierno fuerte en un ambiente de conflictividad con el actual gobierno. Y voy a decir algo que puede ser también objeto de discusión y puede ser materia polémica. Yo creo que hay 5 factores que tienen que ser tomados en cuenta para un gobierno que sea lo suficientemente fuerte como para merecer la confianza de que alguien nos preste esos 40 o 50 mil millones de dólares y pueda asumir el costo político y social. 5 factores. No digo yo 5 factores que participen en el gobierno, pero por lo menos con los cuales hay que tener algún modus vivendi. Un primer factor es el actual gobierno. El actual gobierno tiene mucha fuerza todavía. 20%, 25%, 30%, porque también hay una cosa curiosa. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted es chavista? Hay alrededor de 20, 25, 30% que dicen que sí. Y después cuando le preguntan, ¿usted está contento con el gobierno? No. O sea que hay un porcentaje importante de gente que se consideran chavistas que no están contentos con el gobierno. Tampoco se ha hecho la pregunta de qué tan contentos están con la alternativa democrática. Simplemente hay un pronunciamiento a favor de que el gobierno se vaya, pero no necesariamente hay claridad en cuanto a qué características tiene el gobierno que surgiría en lugar del actual. Otro factor con el cual necesariamente hay que tener un modus vivendi es con la Fuerza Armada. Con la Fuerza Armada que tenemos. A lo mejor a alguien se le ocurre pedirle a West Point que nos manden una Fuerza Armada nueva, distinta, más desarrollada y más moderna, pero lo cierto es que la que tenemos es la que tenemos. Hay un tercer elemento que es importante tomar en cuenta, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una institución que refleja la soberanía popular que fue electa por el voto popular y en la cual Asamblea están representadas los distintos matices de las fuerzas políticas opositoras al actual gobierno, y también hay una representación del actual gobierno. En cuarto lugar, sería indispensable contar con el respaldo y el apoyo de las fuerzas, de los factores de la producción. Me refiero a los empresarios y me refiero a los trabajadores. A los empresarios organizados y a los trabajadores organizados, y restablecer el diálogo tripartito, que es tan importante, por ejemplo, en una organización de tanto prestigio y de tanta antigüedad como la Organización Internacional del Trabajo. Habría que tener algún entendimiento y solicitar la bendición de la más prestigiosa de las instituciones que hay en la sociedad venezolana, que es la Iglesia Católica, que debería buscarse la participación, en la medida en que las circunstancias lo permitan, de un sentimiento muy generalizado en la población venezolana, y no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias que tienen presencia en la vida espiritual venezolana. Habría que tener una participación de la academia,
Por la academia me refiero a las universidades y a las academias. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Económicas ha producido documentos muy importantes sobre los cambios y las reformas que habría que hacer para empujar a Venezuela. Yo creo, mis queridos amigos, que están dadas todas las condiciones para el cambio. La alternativa frente al cambio, frente al escenario de cambio, es que permanezca el actual estado de cosas y se siga deteriorando el país. No sé hasta qué momento, hasta qué punto aguantará la paciencia colectiva. Ya se están viendo, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué el pueblo no protesta? Creo que tienen un manejo de los medios masivos de comunicación social que logra amortiguar la información sobre la protesta popular generalizada que se está dando en todo el país. Esa protesta popular va a seguir creciendo si el país se sigue deteriorando. Ya estamos en unos niveles de deterioro francamente alarmantes y escandalosos. De modo que las condiciones están dadas para que se produzca el cambio. La vía que los factores de la oposición han tomado es un instrumento que se consagró en la Constitución Nacional, no existía en la Constitución de 1961. Es una novedad en la llamada Constitución Bolivariana de 1998, que es el referéndum revocatorio y los otros referéndums, diría yo, pero referenda dirían los que saben algo de latín, el plural de referéndum, pero el que interesa en este momento es el referéndum revocatorio. La oposición está haciendo todo lo que puede para que se celebre el referéndum revocatorio con antelación, digamos, en una fecha que permita la elección de un nuevo presidente que tendría el encargo de terminar el periodo y que tendría que procurar un gran apoyo nacional para poder asumir las decisiones que hay que asumir para interesar al país. El gobierno está haciendo todo lo posible porque el referéndum no se pueda dar. Algunas veces hace uso de recursos legales y con frecuencia hace uso de recursos arbitrarios que van más allá de lo que la ley le tolera y le permite y la Constitución le permite. Pero van a hacer todo lo posible porque no se dé el referéndum. Si se difiere el referéndum para el año que viene, de todas maneras podría haber referéndum y saldría el presidente, pero se encargaría de la presidencia para terminar el periodo el vicepresidente que esté en funciones en ese momento como vicepresidente. O sea, si se mantiene Aristóbulo Isturi, será Aristóbulo Isturi, pero igualmente cuando entremos en el año 2017, pues el presidente podría cambiar al vicepresidente y designar un vicepresidente, y ahí hay varias alternativas. Un vicepresidente de su propio entorno, un vicepresidente convenido con otros factores de opinión en la vida nacional, particularmente con la Asamblea Nacional, vicepresidente que eventualmente podría encargarse de la presidencia de la República y conducir el país hasta la terminación del periodo constitucional, y al terminarse el periodo constitucional celebrar las elecciones. De modo pues que, a pesar de que mi intención era tratar de hacerlo más sintético, he presentado algunos de los elementos de juicio que nosotros estamos ponderando en el IFEDEC y desde luego me gustará mucho, me complacerá mucho participar en la parte de conversación de este foro. Concluyo simplemente diciéndoles lo siguiente: el país tiene futuro, lo que no tiene es presente. El presente está muy mal, pero una de las cosas que dicen es que cuando la situación está tan mala, las perspectivas futuras no son sino para mejorar lo malo que está el presente. De modo que yo confío que además lo veamos nosotros. Me cuentan de un diálogo que hubo entre dos expresidentes de la República poco antes de morirse. El presidente Caldera y el presidente Herrera se encontraron, y cuando ya Caldera se retiraba Herrera se retiraba de la visita que le había hecho Caldera, Caldera le preguntó: oye Luis, ¿cómo vamos a salir de eso? Y Luis Herrera, con su agudo sentido del humor, le dijo: yo no sé, Rafael, pero no te preocupes, porque ni tú ni yo vamos a ver el final de esto. En efecto, los dos se fueron sin ver el final de esto. Yo les quiero decir que yo espero que todos los que estamos aquí veamos el final de esto y el amanecer de una nueva realidad. Bueno, le damos las gracias al doctor Eduardo Fernández
final de la ponencia vamos a abrir el derecho de palabra para